Buenas tardes, mi nombre es Luis Jesús y hoy les voy a hablar sobre este libro de cuentos llamado El Principio del Placer de José Emilio Pacheco, pero primero les voy a contar un poco sobre él. Pero bueno, entonces, Emilio nació el 30 de junio de 1939 en la Ciudad de México. Fue un escritor, poeta y traductor. Ganó el Premio Miguel de Cervantes en 2009. Él estudió en la Universidad Autónoma de México y fue especialista en literatura mexicana. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre 3 cuentos que están en este libro que se llama El Principio del Placer. Así que empecemos con el primer cuento que se llama La Zarpa. El primer cuento en el que vamos a hablar el día de hoy es titulado La Zarpa. Este cuento trata sobre 2 mujeres que eran muy amigas. Era la típica niña linda que todo el mundo quería, con su mejor amiga la fea. En este cuento a la fea le vamos a llamar La Zarpa, puesto que en ningún momento mencionan su nombre. Pero bueno, entonces la zarpa, pasando el tiempo, ya a una edad mayor, fue a confesarse a la iglesia. Entonces al padre le cuenta toda la historia de cómo se hizo mejor amiga de, pues esta niña linda que se llama Rosalba. Y pues le cuenta que ella siempre le tuvo envidia, ya que pues era la niña linda que todo el mundo quería por ser pues hermosa, ser muy buena amiga. Entonces pues acepta que Rosalba nunca le hizo nada malo, como para que ella le tuviera envidia. Pero un cuarto de siglo después, la zarpa se encuentra con Rosalba en la calle, pero Rosalba ya no era la misma mujer hermosa de antes, pues ya no tenía dinero, ya no tenía tantos esposos, ya era una simple anciana, pues con la cara arrugada, por lo cual le dio un poco de felicidad a la zarpa e hizo que pues se volvieran a hablar y fueran mejores amigas de nuevo. Entonces la envidia que la zarpa tenía se fue. Este libro la verdad me gustó mucho porque pues en la vida real existen muchos casos así en que la gente siente envidia de sus propios amigos por cosas pues como esta que en realidad no tiene mucho sentido, que no hay por qué sentir envidia de alguien que no te ha hecho nada malo, como pues es el caso de la zarpa que sintió envidia de su amiga Rosalba por simplemente ser querida y pues ella no. Y me sentí un poco identificado con este libro, con este cuento, perdón, porque en algún momento de mi vida yo también he sentido envidia por algún amigo, por algún compañero. Y pues me puse a reflexionar y pues me di cuenta que no tiene sentido sentir esa clase de envidia. Entonces yo recomiendo este cuento mucho. Pero bueno, pasemos al siguiente cuento. Bueno, entonces el segundo libro el segundo cuento se llama La Fiesta Brava. Este cuento en realidad está escrito por Andrés Quintana. Y bueno, entonces este libro habla sobre la corrupción que existía en el país en ese tiempo, entrada la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya de regreso, Andrés, el escritor de este cuento, le interesa la cultura de México, y por lo cual asiste a un museo y saliendo, un paletero le dice que hay una ruina que nadie ha visto, que si quiere verla debería tomar el metro Valderas, el cual se va a detener a mitad del camino y se van a abrir las puertas. Entonces cuando él se baje en el túnel solo va a haber una luz, la cual él deberá seguir, y ahí se va a encontrar con un hombre que lo va a llevar a ver esa ruina. Él asiste y ya estando en la cueva a oscuras, él siente que lo timaron y le pide que regresen. En ese momento llegan a otra puerta en la cual lo meten y lo acuestan en un petate, y según es sacrificado para el dios del sol, y después él se reencarnaría en un águila. Andrés Quintana es llamado de sorpresa por uno de sus amigos, Ricardo se llamaba, el cual le pide que le haga un cuento contándole qué es lo que le había pasado, a cambio de $1,800. Y bueno, entonces Andrés acepta y en poco tiempo hace el cuento y al siguiente día decide llevarles el cuento. Entonces, primero van a pensar si iban a publicar el libro o no, pero deciden que no porque pues el cuento no tenía muy bien especificado a los personajes, entonces no lo aceptaron. Así que solo le dieron $400. Entonces Andrés se sintió ofendido y quiere que Roberto se muera en el trayecto a su casa. Y para finalizar este cuento, pues la verdad es que
No es un mal cuento, sí está interesante, pero no lo recomendaría del todo si no eres un buen lector, ya que como los personajes no están muy especificados, puedes llegarte a perder en algún momento del cuento o no saber quién está diciendo qué. Entonces, ya si de verdad eres un muy buen lector, pues sí, te lo recomiendo bastante. El tercer cuento se llama Langerhaus, el cual se trata de un niño el cual es un prodigio, porque toca el clavecín, el cual su único amigo era Gerardo, quien desde los 12 años está dividido Gerardo entre burlarse de su amigo o defenderlo. Entonces decide defenderlo, por lo cual es que desde ahí se hacen inseparables. Sus padres, los de Langhaus, su padre es alemán y su madre es de Suecia, los cuales hacen música para los cines y para los comerciales. Langhaus no lo dejaban hacer ningún deporte donde se lastimara los dedos, por lo cual es casi que no conocía los deportes. Cuando salió nuestra generación, él toca a honor de la escuela y visto a los chavos que siempre lo agarraban desde de su puerquito, lo felicitan y entre sí, él dice, me he vengado, por lo cual deja con la mano estirada a los chavos y se va a crecer. Langerhaus se va a estudiar a Europa para perfeccionar su música, por lo cual a su regreso decide dar un concierto en el cual fracasa. Nos quedamos diciendo entre nosotros qué pasó con el niño prodigio, qué fue de él, qué es lo que le pasó en Europa. Visto eso, se pone a llorar enfrente de todo el público. Después de todo eso, Langerhaus se convierte en un comprador y vendedor de lotes en Cuernavaca. Él nunca reprocha lo que le pasó, porque siempre en su cambio de vocación no le fue mal. En un accidente automovilístico se muere, por lo cual él va a su velorio y ve a sus padres destrozados, así que le da el pésame sin decirles que él era el niño que siempre iba a su casa por las tardes. Ya en la ciudad lo invitan a una fiesta en la cual festejan la llegada de su generación al poder, y ahí pregunta que qué tragedia la de Langerhaus, ¿verdad? Ellos en su confesión le preguntaron que quién es el que lo recuerdan. Él dice que fue de su generación, al cual siempre lo agarraban de puerquito y no lo dejaban en paz, que hasta un día casi le quemaban el pelo porque lo que traía largo. Ellos no se acuerdan de él, lo cual a él le resulta extraño, hasta apuesta que fue de la generación y pues pierde porque no está en los anuarios, y ya resignado dice que sí va a pagar, pero que lo dejen que les compruebe que sí existe Langerhaus, y ellos deciden que sí. Le dice que como él no guarda los periódicos, pues dice que después en la hemeroteca, uno de ellos dice que su esposa guarda los diarios y los recicla al mes. Y buscan, pero no encuentran ningún accidente automovilístico. Y pues ya no le queda más que resignarse que solo fue un fantasma que solo él recuerda. Bueno, este cuento la verdad me gustó mucho. Está muy bien narrado. Lo recomiendo bastante, ya que pues la verdad la historia está pues entre bonita y trágica porque pues al final ya nadie lo recuerda. Pero pues la verdad es muy recomendable este cuento, perdón. Ya para finalizar, pues la verdad este libro de cuentos me gusta mucho. Creo que José Emilio Pacheco era un muy buen escritor. Y pues recomiendo mucho este libro, El Principio del Placer. Recomendado al 100%. Pero bueno, entonces espero que les haya gustado mucho este video. Y pues compren el libro, no se van a arrepentir.